muchas gracias por invitarme pues como a este espacio. Me gusta muchísimo compartir como los conocimientos que uno tenga y que construyamos conocimiento pues como acá en conjunto, en comunidad. Entonces, pues muchas gracias. Valoro mucho estos espacios y espero que sea muy útil también para ustedes. Bueno, voy a intentar compartir mi pantalla. Te confirmo que lo estamos viendo, Joana. Vale, ya iba a preguntar si se estaba viendo. ¿Se está viendo y se escucha bien? Perfecto. Si alguien más del público puede, por favor, confirmarnos, les agradecemos. Listo. Sí, se ve muy bien, gracias. Vale. Bueno. Primero quiero preguntarles si ya han escuchado de la metodología, si conocen un poco de la metodología. Cuéntenme un poco, a ver, ustedes qué tanto pues conocen de esto. Sí, me cuenta. Sí, Ángela, cuenta. Hola, Ángela. ¿Están bloqueadas? Es raro, no. No, la verdad que también Daniela me estaba diciendo que tenía el micrófono bloqueado, pero no. eh, no hemos bloqueado los micrófonos. Ahora un compañero habló. Si alguien puede intentar, por favor, hablar. Eso, que alguien ensaye. Confirmar. Pero mira aquí. Y mira, yo puedo hablar, no están bloqueados, no entiendo. Yo puedo hablar. Sí, Ok, sí, gracias. compañero Muy bien. puede hablar. Gusto de nada. ¿Será ya tema del Aló, de buenas tardes, yo audífonos? puedo hablar. Ay, gracias. Sí, estamos También. bien. Igual también pueden utilizar el chat, si les queda también Yo estoy fácil. De pronto. conectado desde Popayán. Ok, Buscando en el súper. otro. Bueno, ¿están escribiendo algo de pronto en el chat? No estoy viendo algo. No puedo desactivar mi propio micrófono, dice Ángela María. Sí, si quieres podemos continuar y los que tengan bloqueado el micrófono, yo voy a ver qué pasó y a resolverlo, pero no se preocupen por eso, podemos continuar con él. Yo voy a ver qué pasó. Bueno, Listo. Bueno, ¿alguien entonces más que quiera opinar? Si han escuchado, saben de esta metodología, si quieren escribir por el chat, también. O si nunca, es primera vez. En mi caso, primera vez que lo escucho. En mi caso también es primera vez. Disculpa, Joana, creo que te silenciaste. Estás hablando, pero no se te escucha. Sí, estaba aquí hablable. Ok, bueno, muchas gracias. Les estaba diciendo que esto es una metodología que lleva usándose hace mucho tiempo para los procesos de selección de personal, ¿sí? Los procesos de selección de personal
son procesos que si bien son complejos para quien está de candidato, también es un proceso, y créanme que siempre lo digo, y es un proceso complejo para quien está como colaborador, como entrevistador, ¿sí? Para la persona o la empresa que está realizando el proceso. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que requiere dinero, que definitivamente, si no le invertimos como el tiempo, como todo lo necesario para nosotros tener una buena persona trabajando para nosotros y para nuestro equipo y para nuestra empresa, pues es mucho lo que podemos perder, ¿sí? O sea, de verdad que cada vez más las empresas pues buscan empleados muy buenos, empleados competentes, y sabemos que hoy en día ya no es como antes, que uno de los objetivos era como durar muchísimo tiempo en una empresa. Ahora sabemos que ustedes, que están más jovencitos, pues no es como el objetivo. Entonces, con mayor razón, estos procesos se están realizando constantemente, ¿sí? Las empresas saben que la rotación ahora ha aumentado y que es constante, que usted tiene que estar en búsqueda de personal, y de personal idóneo con las competencias pues necesarias para un cargo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque así como nosotros hoy aquí vamos a ver cómo prepararse ustedes como candidatos, así nosotros también en algún momento, cuando en los procesos de selección que he trabajado con las empresas que he trabajado procesos de selección, siempre uno forma a los entrevistadores para que identifiquen también esta metodología y trabajen a través de esta metodología. Entonces, por eso es importante y es muy bueno que ustedes la conozcan. Por eso cuando Claudia, pues, en la conversación y en preparando pues todo esto para ustedes, tiene como la idea de prepararlos en esta metodología, pues me parece que es una muy buena idea, porque ellos ya la conocen, los entrevistadores, muchos. Entonces, qué chévere que ustedes que están del otro lado también la conozcan y sepan cómo estructurar sus respuestas. Entonces, la hemos titulado Método STAR, una técnica infalible para contestar tus entrevistas. Es una técnica que, créanme que si ustedes la llevan a cabo, la preparan, la estudian y la utilizan en sus entrevistas, ustedes van a tener un plus frente a cualquier otro candidato. ¿Qué pasa? Hoy todas las entrevistas se están realizando por competencias. Antes, las entrevistas se realizaban, tomaban una hoja de vida y era: ustedes dónde viven, cómo se llaman, en qué empresa trabajaron antes, cuánto tiempo duraron, qué hacían allá, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Pues que esto no nos daba una información diferente a la que nosotros podíamos acceder pues en la hoja de vida, ¿sí? Fácilmente no tenemos que citarlo, sino que en la hoja de vida vemos eso y decimos, ok, ya sabemos. Entonces, ¿cómo son las entrevistas por competencias? ¿Y cómo se han formado los jefes en estas entrevistas por competencias? Y es que son entrevistas situacionales. Es exponer a la persona ante una situación, cómo respondió ante esta situación, y asimismo, entonces, nosotros también como reclutadores, como entrevistadores, podemos hacer un trabajo como una de predicción, ¿sí? Así trabajamos los reclutadores, y es como, listo, si una persona se comportó de determinada forma frente a una situación, es muy seguro que va a volver a repetirlo, ¿sí? Y más si hacemos varias evaluaciones, varias, por ejemplo, pruebas y todo, como que contrastemos la información. Entonces decimos, ok, de acuerdo a eso, y lo que ya la persona ha hecho en un momento de su vida, pues es muy probable que lo vaya a repetir, ¿sí? Entonces, ponernos en situaciones cotidianas. Eso es lo que se está usando ahorita. Eso también sí van a estar en la capacitación, en el taller de Assessment Center, precisamente. También lo que hablamos son pruebas situacionales. Siempre es exponerlos a una situación que no sea nada hipotético, ¿sí? Sino que sea algo concreto que ustedes se expongan. Entonces, ¿saben qué es una competencia? ¿Han escuchado qué son competencias? Sí, no sé Ok. si ya me escuchen ahí. Sí, te escucho. Ok, Ya se te vale, escucha. me tocó hacer por otro lado. La competencia son como las capacidades que tiene una persona para poder desarrollar, digamos, no son habilidades especiales que tiene para desarrollar algo. Muy bien. Así es. Entonces, lo que se evalúa
lo que tratamos de entrenar a los jefes es evalúe capacidades, habilidades, destrezas con las que una persona cuenta para resolver alguna situación o cumplir algún objetivo. ¿Sí? Listo. Teniendo esto claro, entonces ahora vamos a ver qué es el método STAR. Entonces, el método STAR es una técnica probada que te permite responder preguntas de una manera efectiva y estructurada. ¿Sí? Es una metodología que realmente ya una vez, digamos, ustedes van a conocer, seguro se les va a quedar. ¿Sí? Es una sigla que es como fácil de memorizar, fácil de guardar y que les va a dar a ustedes muchísima estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué significan estas siglas? Las siglas corresponden a situación, la S, tarea, acción y resultado. ¿Sí? Eso es lo que una empresa quiere ver cuando hace alguna pregunta y la idea es que ustedes hoy aprendan a responder a esas preguntas bajo esta metodología, que siempre se ubiquen en el método STAR. Y ese STAR, ese acróstico, entonces, situación, tarea, acción, resultado. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir cada una de estas letras? Entonces, ¿y qué es? La situación. La primera es la es la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es como el contexto. Ante una pregunta que nos haga el evaluador, que ya vamos a ver también esos estilos de pregunta que nos pueden hacer. Entonces, la idea es que ustedes inmediatamente piensen y respondan desde, van a plantear una situación, un contexto. Entonces, primero, importante como saber la empresa donde estaban, qué fue lo que pasó, cuál fue como, cuál era, por ejemplo, su función principal, cuál era la situación que se estaba presentando, dónde, cuándo, cómo estaba ocurriendo. Luego van a pasar a cuál es la tarea, que simplemente es cuál era el reto que se debía hacer, qué era lo que ustedes tenían que hacer, cuál era esa solicitud, ese pedido puntual que de pronto les tenían que ustedes que dar respuesta. Luego van a las acciones. Entonces aquí ustedes van a decir la acción que ustedes pusieron en marcha para poder resolver eso que estaba pasando allí, ¿sí? ¿Cómo la aplicaste? ¿Qué medios utilizaste? ¿Cuántas personas actuaron allí? ¿Cuál fue tu rol allí? Todo esto es la acción en lo que ustedes se van a ubicar. Y esto también lo van a entender cuando veamos los ejemplos. Y finalmente el resultado. Entonces el resultado es listo. Ante esta situación que se planteó, ante esta tarea que había que hacer, yo actué de esta manera y el resultado que obtuve fue este. ¿Sí? Entonces, ¿qué conseguiste? ¿Cuáles fueron las mejoras alcanzadas? Se propone en algún punto que esto puede ser cuantitativo, pero también puede ser cualitativo. Entonces, así como podemos decir, no, yo mejoré los indicadores en un tanto por ciento, también podemos decir, no, el servicio al cliente mejoró, tuvimos tantas llamadas de clientes satisfechos. Sí, no tienen que decir puntualmente pues como un número o un porcentaje, si no lo tienen, pero sí como mostrar qué fue lo que pasó. Lograron un reconocimiento, lograron una felicitación de gerencia, bueno, lograron diferentes cosas. ¿Qué fue que lograron frente a eso que ustedes plantearon? ¿Listo? Entonces, ¿quedan claras estas siglas? ¿Alguna pregunta con las siglas para mostrarles unos ejemplos? Ya todos tienen habilitados el micrófono. Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas de este método para ti como candidato, ¿sí? Y es la primera, y es darle estructura a las respuestas que ustedes van a dar, ¿sí? Van a seguir estos 4 puntos del método. Entonces, dar una estructura, que ustedes puedan tener un orden para poder dar una respuesta. A veces uno dice, como por dónde empiezo, pero qué hago, pero qué digo. Esto les va a dar un orden. No enredarte y confundirte al final para no decir nada. Ir a lo concreto en cada pregunta. Algo
que pasa muchísimo y que me pasa muchísimo a mí como entrevistadora, y es que a veces el candidato cuando es a veces parlanchín, entonces se va por la rama, ¿no? Entonces uno hace una pregunta y él como que divaga, se va por las ramas y entonces queda uno como, finalmente no me respondió exactamente lo que yo necesitaba oír. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno también como candidato, uno dice, yo como que di mucha vuelta, ¿sí? Y como que no supe bien o no me gustó lo que yo respondí, di mucha vuelta. Entonces, listo, esto es lo que va a permitir, los nervios juegan ahí su papel, exacto, los nervios juegan el papel. Entonces, así como unos pueden quedar muy calladitos y no saber cómo qué decir, hay otros que del miedo, entonces hablan de más, enredan y esto de confunde y vencerás, esto no es tan cierto. Entonces, le toca a uno muchas veces como entrevistador como volver, ven, pero la pregunta que te hice fue es, o plantear una nueva pregunta, ¿sí? Para poder uno obtener lo que uno quería escuchar o lo que uno necesitaba escuchar. Entonces, listo. También, esto lo que va a permitir es, vamos al grano, vamos a lo que es. Ilustrar de forma práctica tus respuestas, incrementando incluso tu credibilidad. Bueno, eso también es chévere, ahora lo van a ver porque es muy diferente uno escuchar como un y te ha ido, y qué tal te va en tu puesto de trabajo, qué tal te iba en el cargo anterior, bien, mal, tal cosa, como lo monosílabo, o historias muy largas, o historias muy cortas que también lo distraen a uno. Entonces aquí es muy chévere uno poder escuchar o cuando el candidato te narra como una mini historia, ¿sí? Y eso es lo que se va a hacer con la metodología. Entonces, como que cuando uno escucha esta secuencia y escucha como una historia, entonces uno dice, ok, hasta incrementa pues el interés del entrevistador. Hablar de ti destacando competencias y no quedarte en lo superficial o lo personal. Entonces, también es importante para que nos dé el foco de hacia dónde es que nos estamos orientando. O sea, estamos en una entrevista de trabajo y en una entrevista de trabajo pues vamos a hablar de cómo nos desenvolvemos nosotros en el trabajo, ¿sí? A veces nos van a preguntar cosas de la vida personal o de la vida cotidiana, pero digamos que lo más importante es que ustedes resalten sus competencias laborales. Diferenciarte de los demás, puesto que muchos candidatos desconocen esta técnica. Entonces también ustedes se van a sentir seguros, más tranquilos, más confiados cuando ustedes conocen esto y cuando ustedes preparan. Hay algo bien, bien importante que también lo digo siempre que me reúno y que hablo pues como con ustedes, y es el tema de prepararse antes. Así como nosotros muchas veces nos sentamos con los jefes inmediatos que no son psicólogos, que de pronto no tienen como mucha cancha en esto de las entrevistas y nos sentamos y les decimos, vea, prepare la entrevista, primero lea la hoja de vida del candidato para que no repita preguntas que usted ya respondió leyéndola. Siéntese y evalúe qué es lo que necesita su cargo para que sus preguntas estén como enfocadas, que sean puntuales y no también vaya usted como a preguntar cosas que nada que ver. Así como nosotros hacemos eso con los jefes, entonces también siempre les digo, prepárense ustedes. Yo no sé si ya vieron de pronto la construcción de hoja de vida, pero aquí por lo menos siempre es como, venga, siéntese y evalúe. Casi todos los entrevistadores hacemos las mismas preguntas. Hay unas preguntas básicas, hay unas preguntas tipo fortalezas, aspectos a mejorar, ¿sí? Y esto muchas veces lo coge uno fuera de base. ¿Sí? O cómo sería este tipo de jefe ideal o el equipo de trabajo ideal en el que a usted más le gusta desenvolverse. A veces esto lo coge a uno como que, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Por eso les digo, cuando ustedes estén en un proceso, que ya van a salir, por ejemplo, que terminan su universidad y que empiezan o que van a empezar práctica y se van a exponer como a estas entrevistas de trabajo, siéntense y evalúen eso. Evalúen aspectos a mejorar, fortalezas, estilos de liderazgo, cómo les gustaría. Conózcanse ustedes un poquito para que así sea más fácil y no los vaya a coger como tan de sorpresa cuando les hagan estas preguntas en una entrevista. Entonces, esto es parte de lo que les queremos invitar, por eso este taller va a ser como esta primera partecita que yo les hablo y ya luego la idea es que ustedes hagan y que hagamos entre todos para que vayan entrenando. ¿Listo? Entonces, con esto dicho,
¿Tienen alguna pregunta hasta allí para que podamos pasar a la primera actividad? ¿Preguntas, dudas? No les dé miedo preguntar. Pregunten lo que quieran. Aprovechen. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si le preguntan a uno una situación y pues, digamos, la última vez me hicieron una entrevista y me preguntaron como que, ay, ¿cuál fue el último momento en que tu jefe se enojó contigo? Y pues yo me quedé como pensando, entonces uno ahí como que mientras como que piensa en la situación, uno ahí cómo puede, cómo manejar como esa situación. Mientras la piensa, Sí, mientras como que la organiza, sí, exacto. diciendo tranquilamente como, dame un segundo, ya pienso, traigo como a la memoria alguna situación, ¿sí? Está bien, está bien. Uno siempre sabe que uno lanza una pregunta y pues hay muchas que se tienen que pensar, que se tienen que tomar como su tiempito, traer a la memoria y esto está bien. Eso está bien porque algo muy importante en estas entrevistas por competencias es que uno menos le miente, ¿sí? Como que cuando vos decís, cuénteme una situación en la que usted haya hecho esto, entonces la persona inmediatamente se va y trae la situación y pocas veces se va a inventar algo, sino que es casi comprobado que cuando uno hace la pregunta de esta forma, la persona sí se va a una historia que haya vivido así. Puede que cuando la traiga modifique cositas, pero va a traer mucha realidad, ¿sí? Entonces, sabemos que hay que pensarla. Entonces, está bien que ustedes digan como, dame unos segundos, yo pienso alguna situación, ¿sí? Si no la han vivido, pues también está válido decir, pues exactamente así no la viví, pero de pronto narro otra historia que es similar, ¿sí? Esto está bien, o sea, está bien que nosotros también mostremos, pues, que somos humanos, ¿sí? Está bien que ustedes digan, no, la verdad no sé, o es muy chévere cuando uno, el candidato hasta también le hace como preguntas, o te dice, por ejemplo, con mucha sinceridad, esa situación así puntual como que no me ha tocado vivirla, pero tal cosa. Esto también pues muestra como algo genuino en el candidato y está bien. ¿Sí? Ay, listo, sí, gracias. ¿Más preguntas tienen? ¿Ha quedado un poquito claro sobre todo la sigla, la metodología? ¿No? ¿No? ¿No hay preguntas? Manito arriba, ¿si ha quedado claro? Ok, David por ahí levanta la manito. ¿Listo? Una pregunta, ¿Sí? digamos, ¿qué detonante creativo uno puede utilizar para poder mantener un discurso que sea atractivo para la persona que lo está entrevistando y que no se vaya como a ver como esos gestos de la persona que lo está entrevistando como que, ay, qué aburrido, sino que se pueda, digamos que crear un ambiente agradable que uno pueda fluir? Ok. Esta metodología. Una respuesta a esa pregunta es utilizar esta metodología. Por lo que les digo que les permite sintetizar y también contar una situación, contar una historia, pero no quedarse en una historia súper larga. Esto es muy importante, por eso también que lo preparemos y que tratemos de respirar. Yo siempre les digo, respiremos, que cuando respiramos podemos también procesar mejor la información en nuestro cerebro. Entonces hay que a veces respirar porque los nervios nos pueden llevar a acelerar o a hablar mucho. Entonces, respiremos para que podamos como mantener un equilibrio entre lo que estamos diciendo. Es importante que por eso la estructuremos también las respuestas para que no sean muy largas. No es bueno ni tan largas, pero tampoco un sí y un no o muy, muy concretas, ¿no? Tenemos que saber manejar como esa medida, como esa justa medida. ¿Listo? Es muy chévere cuando yo les digo a los chicos, por lo menos cuando vienen acá al consultorio y hablamos frente a procesos de selección, y es como ensayarlos, por ejemplo, con otra persona. Si ustedes tienen un amigo, alguien de confianza donde ustedes le puedan decir, mira, yo he ensayado esto, ¿sí? Como que, ¿qué opinas?
Así van más confiados a la entrevista y así tienen esa opinión de un tercero que les va a decir, mira, hiciste esto, mira, es que aquí te faltó esto. Algo que yo les digo mucho es, y en todo, uno tiene que jugar con la voz. ¿Sí? La voz debe tener, así como cuando uno está contando una historia, que uno tiene que tener esos momentos donde si le vas a poner suspenso, entonces bajar un poco y luego subir para que la persona se sorprenda, ¿sí? Se despierte. Entonces, como que esto es importante también, como manejar el tono de voz, que no se vayan a quedar, no hablar muy bajito, a veces por los nervios, como decían ahora que nos juegan una mala pasada, entonces hablamos bajito. Y entonces uno también como entrevistador está como esforzándose por escuchar lo que está diciendo el otro. Entonces es importante el tono de voz que uno maneje o hablar muy duro donde también el entrevistador, a veces uno siente como que, uy, esta persona como que prácticamente me está gritando. Entonces eso es importante hacerlo en la práctica, pararse frente a un espejo, pararse frente a un amigo y hacer este ejercicio donde ustedes puedan ver, ¿sí? Es muy importante la expresión corporal, algo que nosotros leemos mucho, mucho, mucho y que por eso el tema, por lo menos de las entrevistas virtuales, pues nos roba mucho es esa lectura corporal. Porque también cuando el candidato está tan cerradito, como con sus manitos abajo, que ni las deja ver, sí, como encorvadito, entonces también uno como que, ¿por qué? Porque esta persona tiene temor o de pronto oculta algo. ¿Qué es lo que pasa? Que con su expresión corporal no puede mostrar como tranquilidad, frescura, versatilidad, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que ustedes se miren al espejo. Hay ejercicios que son muy bacanos cuando uno está ensayando para trabajar en público, para hablar en público, que uno lo graban. Y eso es súper importante, porque cuando vos luego volvés a ver tu grabación, es donde vos decís, ¡ah! Me moví mucho, hice esto, moví el pelo así, yo muevo la boca como de esta forma, aunque tengo que controlar esto. Entonces, si pueden filmarse, si pueden mirarse frente al espejo, que otro los vea, es importante para que ustedes vayan ganando seguridad para enfrentar estos procesos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí les tengo una actividad para que veamos un ejemplo de una respuesta y de esta respuesta podamos identificar la metodología STAR. Que ustedes me digan cuál es la situación, cuál es la tarea, cuál es la acción y cuál fue el resultado. Entonces tenemos una primera respuesta sencillita. ¿Quién quiere leer? Y entre todos vamos a construir esta metodología. Entonces, ¿quién quiere hacer la lectura de la respuesta? Yo con mucho gusto la leo. Bueno, entonces primero la pregunta. Primera pregunta. Cuénteme algún proyecto de cuyo usted haya sido responsable. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál fue la respuesta del candidato? Dijo, claro, en la se estaba requiriendo trabajar en un proyecto tecnológico y el líder para implementar un nuevo sistema para nómina, el cual me permitió parametrizar el sistema. Realmente tuve que investigar y capacitarme para conocerlo y todo lo que requería implementarlo en la compañía. Al principio fue un poco complicado porque no conocía muy bien el área de nómina. Sin embargo, me tocó dedicarle tiempo extra y esforzarme por comprender todo el proceso. El proyecto, bueno, cumplimos con lo presentado y el sistema quedó parametrizado. Me sentí muy bien con los resultados. Recibí una carta de la gerencia general felicitándome por mi aporte en la organización. Muy bien, muchísimas gracias. Fue De Javier, nada, ¿cierto? Javier Arturo. correcto. Bueno, muchas gracias, Javier. Entonces, para empezar nuestro análisis, que ya espero que ustedes lo hayan empezado. Primero, quiero que miremos la pregunta. Las preguntas que ustedes van a encontrar por competencias casi siempre son así. Cuénteme sobre ta. Hábleme sobre alguna situación en la que usted haya realizado tal cosa.
¿sí? ¿Esto qué es? Una pregunta abierta. ¿Sí? Cuando uno le dice, cuénteme, hábleme, hágale. Le está dando vía libre para que usted pueda contar algo, no de un sí ni un no, sino que usted tenga una historia que narrar. Entonces, eso es lo primero. Ustedes van a identificar y van a decir, aquí me están haciendo una pregunta por competencias. Ante esta pregunta por competencia, yo voy a responder bajo la metodología STAR que me enseñaron en Ubícate. Entonces, ¿quién identifica aquí la situación? ¿Cuál es la situación aquí? ¿Cuál podría ser? Pues sería como la necesidad de implementar algo en la nómina, ¿sí? No sé. La necesidad de implementar algo en la nómina. ¿Esta es la situación? ¿Están de acuerdo los otros compañeros o quién difiere de él? Sí, la situación es como la creación de un proyecto nuevo para implementar mejoras. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien difiere? ¿No? ¿No difieren? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, la situación era que en la compañía se estaba requiriendo trabajar en un proyecto tecnológico, ¿cierto? Esta es como la situación de la empresa. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Quién se atreve? Acuérdense que estamos aprendiendo. Ustedes pueden decir, La, no la, entendí. la tarea sería como implementar ese nuevo sistema para la nómina. O- Ok. Dime. ¿Ibas a decir algo más? no, solo eso. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Difieren en algo? Yo diría como parametrizar el sistema de la nómina. ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer? ¿Todos están de acuerdo con que ese era? ¿Cuál era la solicitud o el pedido puntual que estaba haciendo la empresa? O sea, puntualmente es como realizar las modificaciones para el sistema, para que se diera. Ok. Sí, Listo. implementar un sistema nuevo para la nómina. Ok, listo. Identifiquemos cuál fue la acción entonces de este candidato. Pues yo pienso de que la acción de la persona fue primeramente investigar y capacitarse sobre ese nuevo sistema para la nómina y que, digamos, esa capacitación pues, pudiera contribuir de manera positiva en la creación pues, del sistema. Ok, ¿qué dicen los demás? Sí, la acción sería que le tocó investigar y capacitarse para esa parametrización del sistema y asimismo poder implementarlo. Ok, muy bien, sí. La acción tiene que ver con eso de cómo se involucra y cómo involucra sus habilidades y qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces él dice, tuve que investigar, tuve que capacitarme, conocer para poder llevar a cabo este proceso, ¿cierto? Dedicar tiempo extra, esforzarse por comprender todo el proceso, todo esto es la acción que el candidato entonces realiza. ¿Y cuál es el resultado? Pues las felicitaciones por parte de la organización, de la compañía, de la gerencia general. De la gerencia general. Entonces, él como resultado, entonces dice que cumplieron con lo presupuestado, el sistema logró quedar parametrizado, que era pues el objetivo, y que recibió, aparte de todo esto, una carta de felicitación, ¿cierto? Esto es un ejemplo de un resultado cualitativo.
Aquí no nos está diciendo se incrementó en el tanto por ciento los indicadores ni nada de esto, sino que se cumplió con todo lo presupuestado y que recibió felicitaciones, ¿cierto? Bueno, ¿qué les pareció aquí cuando ya uno ve en un ejemplo la metodología STAR? ¿Difícil, fácil? ¿Qué piensan? Pues a mí me parece que es como más fácil porque es algo más práctico y uno puede pues como combinar varias, eh, destacar varias habilidades o reconocimientos que uno haya tenido, entonces pues da como una más amplia visión. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más piensan? ¿Qué piensan los demás? Sí, es como pensar en situaciones que uno haya vivido en el entorno laboral. Por eso es importante. Dime. Dime, Javier. ¿Ibas a decir algo más? No, no, solo eso. Ok. Por eso es importante, porque uno no se acuerda de todo así, por eso es importante como sentarse cuando puedan y hacer el ejercicio de algunas cosas que ustedes consideren importantes que hayan vivido en su sitio de trabajo. Listo. Otra cosa que nos preguntaba por lo menos el compañero ahora como de cómo dinamizar, digamos, un poco la entrevista o las respuestas. Miren que esta es una respuesta que es corta. Él no se explaya pues como mucho diciendo todo lo que hizo, todo lo que pasó, sino que de una forma muy concreta cuenta y nos queda claro a todos qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y seguro no va a ser una respuesta como aburrida ni sosa. Igual, pues si el entrevistador quiere conocer más, pues dirá, hábleme un poquito más acerca de esto o a fondo de esto y ya pues uno lo hablará como candidato. Vamos a otro ejercicio, donde también vamos a identificar la metodología. Entonces, ¿quién lee? Uno que no haya hablado, pues. ¿Quién había abierto el micrófono? Yo, que ya había hablado, pero si quieren lo leo. ¿Joana? Sí. Ah, listo. Dale, léelo. La Bueno, pregunta. dice, cuénteme un error que haya cometido en el trabajo y cómo lo solucionó. Entonces la respuesta sería, el año pasado en Navidad duplicamos el número de pedidos online, con lo cual estábamos a tope, gestionando envíos a toda España. Lo que me pasó fue que al preparar uno de los pedidos me equivoqué al introducir los datos y puse el destinatario que no era, por lo que uno de los paquetes no llegó al cliente y nos escribió un mail de reclamación. Tras darme cuenta del error, tenía que localizar el paquete y el nuevo cliente. Hice las gestiones necesarias para que se devolviera a nuestra sede y envié inmediatamente otro pedido igual al destinatario. Además, llamé personalmente al cliente para pedirle disculpas y solicité autorización a mi jefe para ofrecerle un descuento para las siguientes compras. Finalmente, el cliente recibió el paquete los siguientes días a la reclamación. Acabó satisfecho, volvió a comprar en la tienda e incluso nos puso un buen comentario en Google. Y yo le aseguro que desde entonces verificó 2 veces antes de imprimir las etiquetas. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer lo mismo. Esta es una respuesta un poquito más larga que da el candidato. Igual miren la pregunta. Cuénteme un error que haya cometido en el trabajo y cómo lo solucionó. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? Que se equivocó al introducir unos datos y envió unos paquetes a clientes que no eran. Si nos vamos un poquito antes como a contar, porque ahí ya estás como diciendo, pum, el error. Pero si nos vamos un poquito antes, como bueno, contemos, pongamos en contexto al entrevistador y contémosle un poco la situación. Yo de pronto podría sumarle de pronto al aporte que estaba mencionando el compañero, que pues estaban en una temporada de diciembre
de Navidad específicamente, y que pues al duplicar el número de pedidos online no se percataron de que pues tenían que tener un control para poder de pronto eh, no tener como un impasse o un inconveniente con la persona o el cliente. Listo. Vean, importantísimo esto que está pasando aquí. Por eso les contaba cuando les decía, bueno, situación, contexto. Cuando nos vamos de una a hablar sobre el error, entonces uno dice, listo, el entrevistador va a decir, ok, cometí un error. Pero miren que con el contexto que nos está dando también Víctor, donde dice, es que era Navidad, se duplicó el número de pedidos, ya uno como entrevistador ya está diciendo, pues, pucha, es que era una temporada compleja, ¿sí? O sea, no era pues como que, ay, no, fue un error en una temporada baja, no, sino que, mire, ya uno como entrevistador está diciendo, cuando el candidato te pone esto de antemano, entonces ahí va ganando el candidato, ¿no? Uno siempre tiene que, obviamente, como candidato buscar decir la verdad, contar las cosas como fueron, pero obviamente siempre tratamos de ganar. Eso sí es, siempre, siempre lo vamos a hacer y como seres humanos queremos mostrar eso, ese lado bueno, ese lado positivo. Entonces aquí ya le ponemos como, mire, la situación es que esa vaina estaba desbordada, ¿sí? Ok, listo. Muy bien, chévere. Tarea. ¿Cuál fue la tarea aquí? Ojo que hay una cosa importante y es que siempre uno tiende a confundir un poco tarea y acción. A veces es como que, ¿cuál es la tarea y cuál es la acción? Y de hecho, uno también como entrevistador a veces es como que, porque uno rápidamente lo que tiene que hacer es, en esa historia que te está narrando el candidato, ir pescando eso, ¿sí? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el resultado? Entonces, tarea y acción a veces se confunden un poquito, pero no se preocupen, no se estresen por eso. ¿Cuál fue la tarea? La tarea es preparar los pedidos y captar la información de los clientes. Ok, esa fue la tarea. ¿Listo? ¿Alguien difiere o tiene una tarea adicional o complementa un poquito? Porque a veces son varias cositas. Yo pienso que es como preparar bien los pedidos, organizar bien la información de los clientes, organizar los datos. Ok, esta es la tarea. Pero también hay algo que se podría ver como una tarea, o ustedes qué piensan, y es, tras darme cuenta del error, tenía que localizar el paquete y el nuevo cliente. Esta es una tarea, ¿cierto? Que él mismo se propone ante esta situación que estaba pasando. Entonces también uno puede identificar como que habían varias tareas allí, ¿sí? Una tenía que preparar los pedidos y otra, pues después de el error es, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que darme cuenta del error y localizar el paquete y localizar el nuevo cliente. ¿Listo? Ahora vamos a la acción. ¿Cuál fue la acción? Ya sería Pues yo pues todas podría las decir, gestiones. Lo que, pues además de localizar tanto de los nuevos clientes, o sea, perdón, el cliente que era y todo eso, entonces hacer toda la gestión para tanto darles como ese descuento que habla ahí, como también hacer la devolución y el envío correcto de cada uno de los paquetes. Ok, muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Esa es hacer toda la gestión para que se volviera la nueva a la sede, para que se volviera a enviar, para que se pidiera pues la disculpa, el hablar con el jefe, toda esta fue la acción que implementó la persona, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Listo. Preguntar ¿Y algo. cuál? Sí, claro, claro, claro. Una acción también podría ser que la persona como tal tenía que estar pendiente de que le haya llegado el paquete correcto al cliente. Eso también contaría como una acción, aunque no está implícito, pero se podría decir que sí. Sí, pues puede ser
porque es implementar una verificación, ¿sí? Como que no solo se queda en el envío, sino que se verifican los envíos que se hacen. Entonces también, esa puede ser una acción, como puede ser también, si ya está escrito, si ya eso es algo que se tiene que hacer, pues podría ser una tarea. ¿Sí? Ah, listo. ¿Listo? Bueno. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, el resultado fue que solucionó el error que inicialmente cometió y pues que el cliente quedó satisfecho, que ese era como el fin como tal de ello. Ok. Y miren que aquí el candidato muy inteligente hace algo adicional, ¿no? Y él muestra cómo aprendió el error. Y dice, y yo le aseguro que desde entonces verificó 2 veces antes de imprimir las etiquetas. ¿Sí? Esto es algo chévere porque cuando a veces mostramos esos aspectos por mejorar o cuando nos preguntan aspectos por mejorar, yo les digo, piensen en eso que tienen por mejorar, pero qué chévere que también piensen como, ¿qué hacen ustedes para poder reivindicarse un poquito con eso? Por ejemplo, si yo digo, no, yo tengo muy mala memoria, pero no, yo tengo muy mala memoria, por eso yo tengo que utilizar todas las fuentes, por lo menos de el calendario del celular, las alertas que me puede mandar el computador, tengo lapiceros de colores para poder definir como qué tareas son prioritarias, qué tareas son importantes, qué cosas se pueden dejar para después, o sea, es chévere cuando yo muestro también, como listo, muestro el error, pero muestro el aprendizaje, sí, muestro eso que tengo por mejorar, pero muestro cómo trato de compensarlo un poquito. Entonces, esto por eso me parece, y por eso les traía como esta respuesta donde él de una vez dice, claro, cometí un error, cuenta todo lo que pasó, cómo lo soluciona, pero al final también dice como que aprendió de ese error y qué hace para no volverlo a cometer. Entonces, eso también me parece pues como interesante que lo tengan en cuenta ustedes si están como en este proceso de búsqueda, de entrevistas, bueno, de todo esto, todo lo que aprendamos es valioso. Entonces, ahora los invito a que traigan un lapicito, una hoja, para que hagamos nosotros mismos, pensemos unos minuticos sobre alguna situación que se nos haya presentado a nosotros tras las preguntas que les voy a dar a continuación. Entonces vayan un momentito, traigan una hojita, un lápiz para que puedan ustedes escribir como su respuesta. Me cuentan y levantan como manito para yo saber que ya la mayoría lo tienen y podemos empezar con el ejercicio. Listo, Joana ya está diciendo que ya. ¿Quién más tiene ya como sus herramientas? David. David, ¿tú eres David de Dual? ¿Me hablas a mí? David Alejandro Gómez. ¿Es de Administración Dual? No, no, señora. Ah, ok. Pensé que era un estudiante que había tenido. Listo, ya veo por aquí 3 manitos levantadas, 4. Daniela ya también. Lady. Bueno, ¿será que vamos empezando con el ejercicio?
Listo. Listo, listo. Entonces, a ver, refresquemos un poquito, porque yo creo que uno escucha, pero con los ejemplos es que ya viene pues como listo, ya, queda un poquito más asentado ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, situación es el problema a solucionar, qué, dónde, cuándo ocurrió la situación, como dar un poquito de contexto. ¿Cuál es la tarea? Describe cuál era el reto, qué se debía hacer exactamente. La acción es lo que ya se puso en marcha para poder resolver esa situación que se le está planteando. Y por último, ¿cuál fue el resultado que se consiguió con esto? Entonces, vamos a... Aquí, como les hablaba que esto se hace es por competencias, aquí, digamos que para sacar estas preguntas, entonces nos basamos en tres competencias diferentes. Entonces la primera dice, cuénteme una decisión importante que haya tenido que tomar en su trabajo anterior. Aquí estamos evaluando un poquito la toma de decisiones, ¿sí? La otra dice, hábleme sobre una situación donde tuvo que sacar adelante un proyecto en equipo. Aquí que estamos viendo, trabajo en equipo. Liderazgo, trabajo en equipo, podemos ver acá. Y la siguiente dice, describe una situación en la que haya tenido algún conflicto con un compañero de trabajo o jefe. Entonces, resolución de problemas, ¿sí? También podemos ver en esta. Entonces, la idea es que ustedes tomen una de estas, en la que ustedes de pronto se identifiquen o tengan un caso como más fresquito y puedan decir, voy a plantear mi respuesta a través de la metodología STAR sobre una de estas preguntas. Entonces queda libre, pueden escoger una de las tres. La idea es que la planteen allí, pongan en su hojita pues como la metodología y van tratando de responder esta pregunta de acuerdo a la metodología. Al final, pues miramos a ver quién quiere compartir para que aprendamos así como todos de las preguntas o las respuestas que algunos tengan. ¿Listo? Entonces vamos a tener unos que, ¿cuánto será? ¿Cuánto les damos, Claudia? ¿Unos 10 minutos, 15 minutos? Mucho. Yo diría que menos. Yo diría que por ¿Menos? ahí ¿Nos unos ponemos así? 5, ¿qué dice el público? Yo creo que 5 minutos estaría bien o sí, entre 5 y 10. Listo. Entonces, hagámoslo entre 5 y 10. Empecemos a pensar en esa situación y plasmémosla en el papel. A ver qué tan fácil o qué tan difícil se nos hace. ¿Quedó clara la instrucción, la consigna? ¿Tienen dudas, preguntas, miedos? Que no se nos vuelva a ir porque podamos cerrar. Sí, sí, sí. Bueno, estaba hablándonos Víctor de Fabián. Fabián, ¿cierto? Uy, Sí, sí, estaba. Fabián. Bueno, Fabián, no alcancé a escucharte. ¿Contaste o no contaste tu historia? No, también es que yo estoy aquí en la universidad y también se fue la energía y todo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, listo, listo. Entonces, contanos a ver si ahora sí nos deja el clima. Bueno, entonces, como estaba contando, la pregunta que seleccioné fue la de una situación de un proyecto que saqué adelante. Entonces, aquí va la respuesta. Mi equipo y yo nos encontrábamos en una situación en contra del reloj debido a que aún no teníamos bien definido el proyecto final de una materia. Cuando ya teníamos definido el proyecto, ocurrió uno de los paros indefinidos en la ciudad de Cali y por supuesto, y por obvias razones no nos podíamos reunir ni en la universidad ni en ningún otro lugar. Por lo cual planteé la idea de llevarme todos los materiales y construir el proyecto en mi casa, mientras los demás integrantes del equipo se reunían por videollamada y observaban y daban ideas para mejorar el avance de este proyecto. Al final se pudo terminar y presentar tal proyecto de manera óptima y funcional. Ok, súper. Muy bien. ¿Qué piensan los compañeros? A ver, ¿cómo la situación, la tarea, la acción y el resultado o no? Sí,
Ok. ¿Cómo vieron la narración? ¿Estuvo larga? ¿Estuvo muy corta? ¿Cómo lo vieron? Ahí mandan manitos aplaudiendo. Ok. Eso quiere decir que estuvo bien. Ok, listo. Muy bien, Fabián. Sí, lograste creo que abarcar situación. ¿Cuál fue como la dificultad que se presentó? ¿Cuál fue tu acción cuando decidiste pues como llevarte los implementos para realizarlo en otra parte? Y pues finalmente poder presentar, ¿sí? Entonces, y algo que me hiciste acordar que lo había pensado y no lo había hecho acá, y es decirles a ustedes que no se angustien si algunos no tienen experiencia laboral, porque eso que dice Fabián es lo que nosotros también como entrevistadores hacemos, y es, si no tienes experiencia laboral, sí has tenido una experiencia universitaria, ¿sí? O hasta en el colegio. Entonces, tomen esas situaciones que ustedes hayan vivido en el contexto en el que ustedes hayan estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Fabián se fue a hablarnos de ese trabajo como de la universidad, listo, súper bien. No vamos a pensar como que no, como yo no tengo experiencia, entonces no tengo nada que decir, ¿no? Sí va a haber algo que decir porque nosotros cuando sabemos que no hay experiencia, entonces nos enfocamos en una situación cotidiana, ¿sí? Que pueden haber vivido en cualquier momento. Y qué bien que tomar ejemplos, por ejemplo, de la universidad. Listo, Fabián. ¿Alguien más que quiera contarnos? ¿Qué escribió? ¿Cuál escogió? Si escogió otra, chévere para que veamos diferentes. Yo escogí una del trabajo. Listo. de un tra- ¿Y cuál fue la pregunta que escogiste para Ah, responder? la pregunta es la tercera, la que dice describe una situación en la que haya tenido algún conflicto con un compañero de trabajo o jefe. Está bien. Ah, ¿me escuchas? Mira, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Ah, bien. La pregunta que yo escogí fue describe una situación en la que haya tenido algún conflicto con un compañero o jefe. Ok, listo. ¿Y ¿Listo? cuál fue tu respuesta? Mira, espérame que te la tengo por acá. Javier, antes de que nos des tu respuesta, lo mismo, ¿fue fácil identificar esto? ¿Fue fácil ponerlo a través de Sí, esta metodología? sí, fue fácil. Pues no, Ok, no sé, tú mejor dicho, me corregirás lo que... ¿Listo? listo, dale. Mira, la situación fue que mi jefe y yo pues nos dimos cuenta que alguien estaba, yo era profesional de contratación, ¿sí? De una empresa, una entidad estatal, ¿sí? Ok, Entonces, a mí me correspondía verificar los pagos de la seguridad social de los contratistas de donde yo estaba, ¿cierto? sí, Entonces, yo identifiqué que la situación eran posibles fraudulencias en el pago de la seguridad social. ok, ¿Sí? La tarea fue seleccionar a los contratistas que posiblemente están cometiendo el fraude. ok, La acción fue verificar los pagos de la seguridad social de los seleccionados. Y como ok, resultado fue que identifiqué varios que estaban cometiendo el fraude y pues los supervisores de contrato me dieron las felicitaciones porque ellos son los responsables ante el Estado de que si alguien comete un fraude. ¿Listo? Esa ok, fue la metodología STAR que apliqué. listo. Ujú. Entonces, devolvámonos un poquito, otra vez. A ver, la situación fue, tú eras un profesional de contratación y tenías que verificar pagos de tu seguridad social, ¿sí? Y en esta Sí, verificación se dieron cuenta que había unos posibles fraudes. sí, no, pues antes de eso ya sabíamos que alguien estaba haciendo fraude. Habían Ok, fraude.
Sí. Ok, ya sabía, listo. Ujú. ¿Cuál fue la tarea entonces? La tarea fue seleccionar a los contratistas Sí, seleccionar a los contratistas que posiblemente estaban haciendo los fraudes. y cómo Porque hicieron eran esa muchos. selección. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron la selección de esos contratistas? Pues ya más o menos se sabía quiénes se iban a seleccionar. Porque los supervisores de contrato me decían, vea, este muchacho está como muy riesgoso con eso. Mejor dicho, puede que estén cometiendo el fraude. ¿Ya? Ok. O sea, ya tenías identificado unos que podían estar cometiendo fraude, Eso. entonces esos Ujú. no se iban a seleccionar. Sí, Se iban a ir a seleccionar a unos que estuvieran como limpios, posiblemente. digámoslo así. Eso. Ok, ok. Listo. ¿Y cuál fue la acción para seleccionar entonces a estas personas que estaban limpias o cuál fue la acción que tú brindaste ahí? Verificar a los seleccionados. Verificarle uno a uno el pago de la seguridad social por la página web. ¿Sí? Ok, ok. Y verificando esto, te ibas a dar cuenta pues si estaban o no Es cometiendo correcto. fraude, si podían o no seleccionarlos. Sí. Ok, listo. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado pues fue las felicitaciones de los supervisores de contrato, porque ellos le estaban autorizando los que le pagaran a personas que ni siquiera les habían pagado la seguridad social. Ok, listo. Y también entonces podría ser pues detener esos fraudes, ¿no? Eso, claro, obviamente. Uno de los Ujú. principales resultados. Listo. Francisco Sí. está levantando la mano. ¿Quieres decir algo frente a Eh, lo que nos está frente a lo que nos sí, está contando Javier? pues es una situación que yo tuve en Bogotá con Fiduciaria Bogotá, que yo trabajaba para una contratista de Claro. Había un Ok. problema y la puesta en marcha no se podía hacer y era un problema que era directamente culpa de Claro. Entonces este señor llamó y a mí me habían dado 2 horas para hacer la actividad y decía en la orden de trabajo 2 horas. El señor pretendía que yo me quedara ahí todo el día. Todo el día no, toda la tarde, porque eso fue a las 2 de la tarde. Yo tenía que ir de 2 a 4, salir a las 4 de ahí por tarde. O sea, tenía 1 hora para moverme en taxi al siguiente el cliente que era de 5 a 7 de la noche, que se demoraba la actividad. Entonces resulta que no se podía entregar el servicio en Fiduciaria Bogotá en ese cliente y resulta que era una ampliación de canal y eso era culpa toda de Claro. Yo era un tercero, un contratista de Claro. Yo no era trabajador de Claro. Entonces el comercial el que atendía a ese cliente habló con él y le mintió, le dijo que yo tenía que estarme ahí, que yo tenía que resolver y que no sé qué, y yo no podía hacer nada diferente a lo que dice la orden de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? El cliente lo volvió a llamar y le había pagado el celular, porque el comercial hizo averiguaciones y se dio cuenta que no se podía entregar el servicio. Entonces el cliente se enojó, entonces yo le propuse, le dije, hagamos una cosa, yo entro aquí al data center y usted me deja ahí cerrado con llave, enciérreme ahí, no me deje salir, y yo llamo a mi jefe y le digo que el cliente enojado no me deja salir hasta que no se le entregue el servicio. Entonces, al yo llamarlo y decirle eso, el jefe mío llamó a la coordinación de instalaciones y se armó un lío. Luego tuvieron que llegar acá y a firmarle un pocotón de documentos y cosas al cliente de que le iban a entregar eso por tarde al día siguiente a primera hora y que esa actividad no se la cobraban para que el cliente me dejara salir a mí. Esa fue una situación difícil de manejar, pero yo le propuse eso al cliente porque a mí también me daba frustración y me daba rabia de que al cliente le hicieran ese tipo de cosas. Y Ok. esa es otra situación. Otra situación que manejé fue en el data center de Verizon en Zona Franca, en Bogotá. Había un problema y había habido problemas con varios compañeros por ese cliente. Entonces el coordinador llegó y nos dijo, va a ir alguien y va a ir por sorteo. Y si no entrega el servicio, le va memorando en la hoja de vida. Entonces yo llegué, cuando él dijo eso, yo antes llamé a un amigo mío, un contacto que yo tenía en Alcatel, que había trabajado en una empresa anterior con él y le pregunté, le dije que si me podía indicar cómo hacer un movimiento de tarjetas para desbloquear ese equipo y pudiera entregar el servicio. Entonces me dijo, yo estoy disponible ese día en otro cliente, apenas esté listo, conectado, me llama.
Eso había que hacerlo a la madrugada y él también iba a trasnochar en otro cliente, pero esto era una cosa, un favor de amigo que él me hacía a mí, porque me conocía de Ok. años atrás. Entonces yo lo resolví el problema y luego al día siguiente el cliente, el jefe vio que yo había entregado el servicio y que yo no los llamaba ni decía yo nada. Entonces él me llamó y me citó a la oficina y me exigió que le explicara que qué había hecho. Yo le dije, no, que yo se me ocurrió hacer tales y tales cosas y resolví eso. Entonces me dijo que fuera al laboratorio y con otro equipo similar le mostrara cómo lo había hecho. Entonces le mostró, entonces me dijo, usted mañana no sale y va a estar todo el día aquí, apenas van llegando sus compañeros de actividades, usted les va a indicar qué fue lo que hizo. Entonces son cosas Ok. que yo pues manejé y quería compartirlas. Ok, Francisco, bueno, pues muchas gracias. Antes de, pues, de volverme un poquito a retroalimentar a Javier, eh, y es, mira la acción que tú narras allí, ¿no? En el segundo caso, la acción es que llamas, pues buscas, digamos, la solución, no estás poniendo la solución al jefe, sino que estás buscando una solución, llamando por tu lado a tu amigo, ¿sí? Resolviendo, según entiendo, también como en horas extras o en un horario, pues como fuera del horario que debías estar, buscaste la solución, no llevaste el problema, sino que ya llegaste pues como con la solución y el resultado finalmente es que tu jefe te pone a capacitar a tus compañeros con eso que hiciste. O sea que tuvo un buen resultado también, Sí, pero en es el que era la sentido actividad que le que, habían programado para las 12 de la noche hasta la madrugada, porque a esa hora ok, era que se podía desenergizar esa planta telefónica. ok, ok, Entonces, listo, él estaba por allá, estaba esa noche en otro lugar, en otro centro de gestión, no tenía que ver nada conmigo ni con la empresa que yo trabajo, pero él sabía eso. Entonces, como él me conocía y íbamos amigos, yo le pedí como un favor de amigo que me ayudara, que porque tenía dificultades y él muy amablemente me ayudó. O sea, y yo ok, fue que yo me regalé porque yo les evité a los compañeros el sorteo, porque donde hagan el sorteo, se lo dan a uno, ese no hace lo que hice yo y le clavan el memorando. Y si tiene dos, ya lo despiden. Entonces, ok, pues yo fui que le dije, no, yo quiero ir. Y pues no tuve inconveniente en ir. ok. Bueno, Francisco, pues Francisco sería uno de los candidatos que entonces uno dice, es una persona que resuelve, que busca, ¿sí? Muchas veces, yo recuerdo mucho, y en los procesos pues que formábamos a los jefes para los temas de selección, y era, le decíamos al jefe, mire, más que alguien que sepa como mucho lo técnico, lo teórico, que sea pues como la persona más estructurada, busque seres humanos con habilidades blandas, con una personalidad, por ejemplo, que sea dinámico, que sea una persona que tenga muy buena interacción, muy buen relacionamiento, porque más fácil esta persona, ¿sí? Llega a obtener los resultados a través de eso, buscar, a veces la inteligencia no es sabérselas todas, sino saber a quién llegar, a quién buscar, qué objetos utilizar o qué personas acudir para lograr un resultado, ¿sí? Y una persona que no tenga de pronto muy buen relacionamiento, pero que sea una persona el top en algo técnico, pues fácilmente se puede varar ante algo así, ¿sí? Porque no va a tener esas conexiones, no va a tener esas amistades, sí, que la persona pues que sí es como un poco más activa o de pronto más dinámica, más arrolladora, pues como en ese sentido. Entonces, Joana, otra súper. cosa que le quiero decir que yo hice varias veces, pero que no estaba bien hecho, era ¿Ah? que había clientes que estaban siendo muy mal atendidos por Claro, clientes corporativos, y la vaina, a mí me daba frustración ver eso que hacían la empresa. El cliente Ujú, llevaba meses esperando que le activaran el servicio, que le ampliaran el canal y nada, porque yo era instalador corporativo. ¿Ya? ujú. Entonces resulta que yo llegaba y sacaba un cuadernillo pequeño donde tenía los datos de unos contactos en Level 3, en ETV, en UNE, en Movistar, y yo llegaba y le daba esos contactos comerciales, que eran unos ingenieros comerciales, y el cliente iban y lo visitaban y le presentaban propuesta. Entonces, obviamente, el cliente quedaba contento conmigo y pues a la hora no tomaba el servicio
no aceptaba el servicio con Claro, se armaba un lío judicial, pero los clientes quedaban muy agradecidos conmigo. En varias ocasiones, cuando ese cliente tenía que ir yo y por alguna razón no me podían mandar a mí, mandaban un compañero, el cliente iba preguntando que por qué no había ido yo, que por qué no había ido yo y que no sé qué, o me mandaba saludos o que me preguntaba por mí o por el celular del compañero me llamaba y me llamaba a saludarme. Entonces a mí, porque es que a uno le da frustración un pocotón de situaciones irresponsables de ese operador. Como yo no soy empleado de ese operador, era un contratista, uno se pone en el lugar de ese cliente y pues a uno también se siente mal por ese tipo de cosas. Entonces yo lo conectaba con otros operadores para que los llamara y iban y lo atendían rápidamente. Entonces, Ok. eso también lo hice Pero yo. bueno, un poquito riesgoso, ¿no? Porque a pesar que no trabajan directamente con Claro, sí, pues era como la principal para vos. Eso es una contratista de Claro, lo que ellos le llaman aliados, porque toda la Ok. operación es tercerizada. Claro contrata muy poquito personal directo, todo es Ok. tercerizado. Entonces Todo es tercerizado. sí, yo simplemente obedecía una orden escrita que me entregaban en un papel con lo que yo tenía que hacer. Y al cliente se le enviaban al correo electrónico y le avisaban que se le enviaron y el cliente no la leía. Le decía, vea, caballero, es que tengo esta orden. Eso que usted me pide, no, si está escrito aquí, yo lo tengo que hacer. Si no, pues no puedo. Entonces, pues uno aprender a manejarle la furia al cliente, ese tipo de cosas. Es duro manejar clientes frustrados, con rabia, es muy difícil, eso se Trabajo de servicio al cliente es complejo. pero ese tipo de clientes que tienen mucha ira, mucha rabia y sobre todo que son ingenieros expertos que saben mucho. Eso es muy difícil, ¿ya? Ok. Sí, listo. Y Francisco entonces se ve que hablando de competencias es una persona que es orientada al cliente, orientada al servicio. Está bien, se preocupa por el cliente. Si me permite, le cuento una cosa pequeñita que me pasó en Banco Francisco, Averillas. pero es que ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que hacer el Bueno, sí cierre con los señora, otros compañeritos. sí señora, que ¿Listo? sigan. Bueno, Javier, entonces tú nos estabas contando, describiste tu metodología, listo. Al final hablamos de que habías resaltado como resultado las felicitaciones y también pues anexar que se detuvo pues el fraude, que creo que eso era como una de las principales pues situaciones a resolver aquí. Entonces, listo, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir de pronto una de sus respuestas con la metodología para que ya hablemos un poquito como de unos tipsitos al cierre? Y si tienen algunas dudas o preguntas. Yo quisiera, pues yo lo hice un poquito diferente Ajá. sobre la de la situación en la que haya tenido algún conflicto con un compañero de trabajo, jefe, pues yo lo vi Ok. como conflicto, como, pues, digamos como una molestia en el ambiente. Y anoté Ok. fue como los ítems para pues irlo contando. Entonces, por ejemplo, entonces empiezo con situación. Yo estaba realizando bueno, trabajo en una fiduciaria y estaba haciendo el reemplazo a una compañera que salió de vacaciones por 2 semanas. Entonces, pues ese día mi jefe me pidió una tarea que era urgente para allá y me dijo, si quieres desconéctate de todo, tienes 1 hora o 2 horas para poderme ayudar con esto. Bueno, esa fue la situación. La tarea era realizar pues un cuestionario para la fuerza comercial a nivel nacional, que pues debía hacer más o menos 30 preguntas, pues con base pues de todos los temas que se manejaban pues de los productos para ofrecer a los clientes. Y también pues esa era la tarea pues puntual, aparte pues de lo que ya estaba haciendo de reemplazar a mi compañera, o sea, mis funciones y esa adicional. La acción como tal fue que prioricé esa tarea por ser algo pues urgente, y pues sin embargo pues no dejando a un lado pues lo demás que también debía pues estar atenta. Entonces yo como apoyo a la parte comercial, en esa situación hubo una persona que me estaba escribiendo por interno por Teams y pues no le pude, o sea, yo leí el mensaje pero no le respondí porque pues yo dije, bueno, esto puede esperar un poquito más, estoy en algo pues más que requiere sí pues de más urgencia. Entonces lo molesto ahí fue que como yo no le respondí, le dijo a mi jefe que me dijera que, ay, Joana no contesta, ayúdame con eso, pero pues yo lo tomé como por el lado, obviamente uno no debe combinar pues lo personal a lo laboral, pero pues es una situación en la que debería entender y pues ella se molestó y pues yo también. Entonces como resultado como tal fue, o sea, cumplí con el objetivo que era pues realizarlo el cuestionario, lo realicé pues en el menor tiempo posible y
la solución que busqué fue pues ayudarle pues, con lo que me estaba requiriendo ella y hablar con ella pues para que las próximas ocasiones preferiría que me llamara directamente para evitar como que se entere el jefe y luego pase por él y pues como también causarle una molestia a mi jefe. Ok, pero entonces si nos vamos a la situación puntual del conflicto, ¿cuál es ahí la situación del conflicto? Que tu compañera puso la queja, ¿sí? Eso fue sí. Sí, Ujú, listo. Ante esta Sí. situación, ¿cuál sería entonces la tarea? Entonces ahí la tarea sería dialogar las cosas y coordinarlas para poderlas atender en su momento. Y pues realizar el cuestionario, lo que, o sea, ahí que como la confusión, porque yo había escrito pues que la tarea como tal era lo que tenía que hacer en su momento, que era priorizar pues lo demás. Ok, pero frente a, a esa situación conflictiva, la Ok. tarea puntual o lo que se tenía que hacer, ¿qué era? Ya. ¿Cuál sería esa tarea? Construyámosla ahí. Porque creo que ahí está la confusión entre la situación Pues ahí y bueno, la tarea frente a esta situación conflictiva. ¿Cuál fue la tarea? la tarea como tal sería pues atender como a esa La persona solicitud. Ujú. Sí. Ok, la solicitud o lo que estaba haciendo la persona, pues que luego puso la queja. Sí. ¿Y cuál fue la acción para poder solucionar como esa dificultad con ella? La acción, pues bueno, entender primero lo que necesitaba, ayudarle y aclarar pues de que entendía que requería también de importancia, pero pues que eso podía esperar un poco más y que para futuras ocasiones se dialogara directamente conmigo. Ajá, entonces hubo un diálogo, digamos que la acción fue que dialogaste, lo hablaste, la situación que estaba sucediendo, pero a la vez también solucionaste como o le diste respuesta a lo que ella estaba buscando, Sí, ¿cierto? sí, sí. Ok. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado, ¿Qué pasó con la relación, por ejemplo, entre ustedes? ¿Cómo quedó? bueno, ahí pues mejoró porque pues quedó claro, entonces ya de ahí en adelante no se volvieron como a presentar esas situaciones. Ya siempre es como el canal directo y ya si de pronto no se puede, ahí sí ya se escala con el jefe, pero eso mejoró bastante, pues quedó como Ok. aclarada esa situación. Ok. ¿Y la tarea pues que ella necesitaba y no sé qué, también se resolvió? También, sí. Ok, listo. Entonces se resolvió la tarea y se resolvió como conflicto personal, digamos, que hubo allí, ¿cierto? Exacto, sí. Ok, a través de un diálogo. Listo. ¿Listo? ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahí sí ya me quedó mucho más clara la estructura, sí. Ok, listo. Vale, Giovanna. Listo. Creo que alguien estaba escribiendo en el chat, nos estaba contando como la historia en el chat. No, estaban preguntando por la grabación, ya le doy respuesta. Pero Daniela Rodríguez. Dice, Daniela Rodríguez, sí, dice, la situación era que yo estaba en ese momento trabajando en un negocio de internet. Estaba en el momento en que mi compañero hacía una transferencia y él se equivocó en un envío. Por error, envió por error más dinero a una cuenta de Nequi. La tarea que consideré es que era necesario rectificar el número y el valor a enviar con el cliente 2 veces. ¿Ok? Las acciones que inmediatamente se tomaron fue realizar una rifa para recaudar el dinero, ayudar al compañero. Los resultados es que se logró reponer todo el dinero y ahora se tiene más en cuenta todo el dinero que se envía. Es que ahora, ya, que la sacó el internet. Ok, y ya el micrófono está silenciado. Ok, listo. Mira que con esto que cuentas acá y con los resultados, dice, y ahora se tiene en cuenta todo el dinero que se envía. Pues creo que esto fue como, el resultado fue un aprendizaje también para todo el equipo, ¿no? Porque si todo el equipo pues se involucró en este error del compañero y realizó una rifa, pues aquí primero se evidencia un trabajo en equipo y se evidencia un aprendizaje también en equipo. Interesante. Muchísimas gracias, Daniela, por ese aporte de esa Ya situación. puedo hablar. Sí, sí, eso fue lo que les compartí.
Ok, bueno, listo. Muy bien. Esas son las cosas que entonces, mira, como entrevistador, uno va diciendo como, ok, Daniela muestra o evidencia pues como un trabajo en equipo, porque se preocupó por su compañero, buscó unas soluciones, se reúnen en equipo para resolver el tema. Entonces, ahí por lo menos un proceso de selección consta de muchas evaluaciones. Por eso se hacen varias entrevistas, por eso se hacen pruebas, por eso se hacen una serie se utilizan una serie de herramientas que a mí me van mostrando. Entonces, si en la prueba a mí me mostró que el resultado del equipo está alto, si yo luego hago un assessment center y en ese assessment también veo que me muestra unos resultados de trabajo en equipo como que bien, y luego en una entrevista por competencias me das una respuesta de estas, entonces yo digo, ok, chuleado, que Daniela es muy probable que vaya a ser una persona que trabaje fácilmente en equipo. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿cómo les pareció? Ya haciéndolo, alguien que diga difícil y no pude identificar nada. ¿No? ¿Lograron identificar? Listo. Voy a devolverme aquí. Quiero que miremos esto, que son como unos tipsitos, como un recorderis de lo que hemos hablado. Entonces, uno, mentalizarte de que tienes que seguir la secuencia de 4 pasos al contestar a las preguntas del entrevistador si tienen que ver con competencias y situaciones. Ustedes hay algo que ya hoy segurísimo aprendieron, y es que cuando ustedes les lancen una pregunta, ustedes van a decir, ups, me están haciendo aquí una pregunta por competencias, ¿sí? A lo que lo mejor es responder con la metodología STAR, que es full para las entrevistas por competencias. Entonces, así como hicimos este ejercicio ahorita, no lo dejen solo hoy aquí en ese espaciecito, sino que, como les digo, practíquenlo. Si ustedes están en este momento en una búsqueda de empleo o si ustedes creen pues que van a iniciar esta búsqueda, entonces siéntense y háganse juiciositos. Bueno, si me preguntan por trabajo en equipo, si me preguntan por liderazgo, si me preguntan por esto, ¿yo qué podría responder? Describe situaciones reales de trabajo o lo que sea que sean beneficiosas para ti. Entonces, como lo contaba, como lo decía con el compañero anterior, y es, si no tienen una experiencia laboral, no se preocupen, piensen en situaciones donde ustedes hayan tenido que resolver algún dilema con algún compañero de la universidad o en su misma familia o en su misma casa y planteen. Describe situaciones que tengan alguna relación con el puesto para el que haces la entrevista. Esto también lo digo en todas las capacitaciones, en todos los talleres o charlas que se hacen sobre selección, y es, uno debe investigar un poquito la empresa, ¿sí? Si ustedes dicen, mire, como práctica, no sé si hay algunos que estén en práctica aquí, pero vamos a mandar su hoja de vida a la empresa Colombina. Siéntense y googleen Colombina, miren a ver qué hace Colombina, cuál es el cargo para el que ustedes irían, quién más o menos haría este cargo. Es importante y a mí me parece interesante cuando el candidato te devuelve la pregunta, así como uno dice, ¿qué espera usted de la empresa? ¿Qué espera usted de no sé qué? Que también el candidato cuestione al entrevistador y le diga, ¿ustedes qué de pronto es lo que están buscando? ¿Qué buscan en esa persona que va a ocupar ese cargo? ¿Sí? Tener esto en cuenta también es importante. ¿Y cómo se tiene esto en cuenta? Haciendo pues como la pregunta, leyendo sobre la empresa, teniendo muy claro pues como el cargo al cual estamos aplicando, para el cual vamos. Intenta que cada respuesta se conteste con una competencia concreta y no con varias. Entonces, también ustedes tratar de identificar, y esto es fácil de identificar, y es la pregunta que me están haciendo, ¿está orientada a liderazgo? Pues voy a tratar de coger la situación donde más yo evidencié un liderazgo fuerte, o donde más yo evidencié un trabajo en equipo, ¿sí? Y van a plantear su respuesta frente a esto. No esperes a que te digan que hables de situaciones. A veces tendrás que captar tú mismo que sería una buena idea hacerlo para contestar algunas preguntas sin que te lo indiquen así. Entonces, por eso hoy, con lo que ustedes han aprendido, les decía, ustedes tienen esto, van a tener esto adicional a otros candidatos. Y es que mientras el candidato puede responder de una forma
muy concreta, muy puntual o muy cortica o muy desorganizada, ustedes van a tener ya la estructura en su cabeza y van a poder responder de acuerdo a esto y va a quedar una respuesta completa y una respuesta que uno como entrevistador dice, ok, me dejó ver como todo lo que yo necesitaba chulear y eso te va a dar un punto adicional. ¿Listo? Eso era pues lo que queríamos compartir. Preguntas, dudas, algo que quieran saber antes de que cerremos. ¿Qué piensan? Comentarios. ¿Les pareció útil la metodología? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? Cuéntenme a ver algo. Quiero decir algo. Yo creo que es útil hasta para pelear con el novio, para tener así como todos los puntos claros. Yo de verdad les digo que me parece muy útil en muchas, ya fuera de chiste, en muchos otros aspectos de nuestra vida, incluso cuando estemos trabajando y estemos, no sé, en alguna de esas juntas en donde se pide que opinemos, también es una metodología que nos puede ser muy útil en esos momentos. Súper, es que algo y ahora que lo dices, yo les digo que hay muchas cosas que aplican, uno ve cosas de liderazgo, bueno, de cantidad de retroalimentación que siempre digo, es que uno lo aplica en todo, ¿sí? Porque la vida de nosotros también es como una pequeña empresa, donde trabajamos y el equipo con el que estamos también, entonces sí es como importante y algo que está pasando mucho hoy en día, y es que yo recibo acá en el consultorio, digamos, a los chicos diciéndome, yo soy muy disperso, yo me distraigo, yo divago mucho, yo me voy por las ramas, yo no me ubico, yo no me centro. Y esto precisamente lo que ayuda es esto. Si yo tengo esa cabecita súper creativa, súper dispersa, que es divina también, pero que en algunos momentos necesitamos ponerle pues como un control y darle un caminito, pues listo, acordémonos de metodología STAR. Y esto nos va a dar ese orden. Ahora sí, ¿qué dicen ustedes? A mí me parece que es una buena herramienta, una buena estrategia que uno puede utilizar y pues también lo que decías que uno lo aplica pues a favor de uno, entonces pues también ayuda bastante y también asociarlo pues al cargo al cual uno se está aplicando. Uno siempre trata es como de pensar en una situación similar que podría pasar en la otra empresa para que sea positivo. Y pues también, pues, como hace poco que estuve como en un proceso, pues no quedé, nunca me dieron feedback, pero pues sí me hicieron muchas preguntas de situaciones que realmente me quedé como sorprendida porque, bueno, sí, o sea, porque es algo nuevo, porque anteriormente hace rato que no hacía un proceso y siempre eran preguntas como que cuéntame de ti, qué haces, tus funciones, tus logros, pero nunca había sido así. Entonces, pues bueno, también uno estar como actualizado. Ok, muy bien. Y algo, Joana, que también les digo para que no se sientan frustrados y es, créanme que no siempre se descarta porque la persona sea mala. Uno siempre cree que me descartaron porque hubo alguien mejor o me descartaron porque me fue mal. Y no, muchas veces uno busca es que eso que necesita la empresa encaje con lo que también tiene la persona y muchas veces descarta uno porque uno dice, esta persona no va a estar cómoda en este equipo o esta persona tiene muchas ideas y aquí no se permiten tantas ideas, sino que es más seguir como unas órdenes. Entonces, eso es importante que también siempre lo pensemos. No pensemos que no quedé, soy malo, ¿sí? No. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Javier, ¿qué tal le pareció? No, súper, súper. Yo también he estado en varios procesos de selección y pues inevitablemente es una útil ayuda, una herramienta poderosísima que uno puede utilizar para esto, para una entrevista. Ok, De, bueno. sí, de ahora en adelante estar. Ok, súper. Ujú, Súper, súper. gracias. Vale. ¿Alguien más? Pues yo considero de que este método le ayuda al profesional a tener un discurso más integral y más completo y que digamos la empresa o la persona que le está realizando la entrevista al estudiante
pues pueda evidenciar de que pues uno está hablando con veracidad con veracidad pues, y también que sea apropiado de todos los conocimientos que le han brindado los docentes, que ya pues tiene como una estructura marcada. Súper, así es. ¿Listo? Bueno, pues yo creo que si nadie más va a opinar, pues pedirles disculpas por lo que sucedió, que ya se nos salió de las manos, pero pues aquí estuvo Joana firme y volvió 2 veces. Muchas gracias por eso, Joana, por estar aquí, por aportarnos tus conocimientos. El programa Ubícate, de verdad que te lo agradece muchísimo. Y el área de egresados, porque de verdad que sí son muy importantes los conocimientos que se comparten a través de estos talleres. Les pedimos y aprovechamos la oportunidad para que pasen la voz a sus compañeros y más gente los aproveche. Vamos a quedar grabados en el canal de YouTube, como por ahí le estaba contestando a una de las participantes. El canal de YouTube se llama Egresado Autónomo y les agradezco por favor que sí nos dejen sus comentarios que son súper importantes para que podamos seguir mejorando y ofreciendo este tipo de talleres para toda nuestra comunidad. Wow. Un abrazo grande, Joana. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos por haberse conectado y por participar. bueno, con mucho gusto, que estén muy bien, que descansen. Gracias, Hasta luego, bendiciones. muchas gracias. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias.